Está grabando. Zoom. Detener grabación de vídeo. Botón. Ya ni día grabar desde el reloj. Y viene de estar esperando por la Virgen o algo. ¿Quién llamamos a que hay mujer? Ahí detrás.
matar si no pasa nada de con esto. Es muy difícil ver verdura de beber. Te va a hacer cosas y te va a tapar todas. Y te pongas donde te pongas. El mejor sitio es aquí. Sí, sí.
moto kecil kan saya kan. Ahora venga. Iban ke Kusuk. Era mucho Rivera, mucho que sampai Sí. Claro que lleva a la escuela. José. Sí, vamos vamos. Era un Estaba la estaba Vanessa ahí tocando la calle. para ir un iba. Estuvo genial. Nada más que Sí, somos de Alberto. Sí, a mí sí. Sí, tenemos el dos Era nombres. un equipo que tocando como Sí. No, pero unos días o 3 años ya. no sé cómo se llama.
Años, debido a la pandemia de la COVID-19, procesionamos una vez más la imagen del Carmen de manera festiva. Hace más de 400 años que en el Caramiñal honra a la Virgen del Carmen. Hacemos fiesta con la familia, con los amigos, para disfrutar de ellos, de estos días y mostrarles nuestro afecto y cercanía. Haciendo fiesta, miramos al mar y dejamos nuestras seguridades, como el marinero que al salir del puerto no sabe lo que pueden depararle las jornadas de brega en la mar. Hacemos fiesta junto al mar y en torno a esta imagen. A Nuestra Señora del Carmen le pedimos que la sociedad reconozca los muchos beneficios que nos proporciona la gente del mar, cuyos sacrificios a veces son invisibles a los ojos de muchos. Invitamos a seguir el acto desde el silencio y el respeto. Comenzaremos con la actuación del grupo Al-Saraf y a continuación la Asociación de Amas de Casa hará su ofrenda, que terminará con un baile ante la imagen interpretado por el grupo de danzas de esa misma asociación.
cruzar la bahía, cuando ya los pecadores cansados de sus labores regresan a Punta Umbría. Ay, mi cueva, cruzar la bahía. Blanco de fuma y de sal, ay, mi vuelva, navegar y navegar. Por la bahía, yo quiero ser marinero, por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Mesita del mar, valiente costanero, en tu hombro te llevar y te verá. Virgencita del Carmen, mi virgen marinera. Patrona celestial, rodea a tus tíos a diario, ellos se vuelvan la vía. Mi virgen marinera, la mía. Cuida a tu marinero, la reina de los cielos, de tus mares, de tu calle, de tu día, Virgencita del Carmen, patrona del alma mía. Todo lucero, alumbra mi todo lucero, alumbra mi sentimiento, todo lucero, alumbra mi sentimiento, alumbra mi sentimiento, caminarte, tú me proteges por dentro, porque siento caminarte, tú me proteges por dentro. Cuando voy por altas mares, con mi barca navegando, pienso en ti, pienso en mi mare, y si en peligro me hallo, pienso en la Virgen del Carmen. Cuando voy por altas mares, con mi barca navegando, cuando voy por altas mares, pienso en ti, pienso en mi mare, y si en peligro me hallo, que pienso en la Virgen del Carmen. Virgen del Carmen de los Pincheiros, Señora de los mares, de los cielos y de la tierra. Hace ya mucho tiempo que tu imagen no recorre las calles de nuestro querido pueblo. Hoy, al fin, parece que volvemos a retomar nuestras vidas, pero ya nada será igual. Sucedieron tantas catástrofes, tantas tragedias, que parece increíble. Volcanes que entran en erupción, arrasando pueblos enteros. Esta horrible pandemia que se llevó la vida de miles de personas.
esta guerra sin razón en Ucrania que afecta a toda Europa. Tantas personas que tuvieron que dejar sus vidas y parte de sus familias allí. Tantos naufragios acontecieron en nada de tiempo. Tantos barcos hundidos, tripulantes que se hundieron con ellos. Uno se cobró la vida de 21 hombres y 12 cuerpos siguen sin localizar. Sus familias están luchando para que les ayuden a recuperar sus cuerpos. Ojalá en algún momento sea posible. Acuérdate de ellos, Madre. No se quedó Galicia sin que el fuego que toda España padece nos tuviera con el corazón encogido. La Sierra del Barbanza, nuestra Purota, fue arrasada. Familias que fueron desalojadas de sus casas por la cercanía del fuego, peligrando sus vidas y las de todos cuantos lucharon hasta la extenuación, días y noches, para parar tanto desastre. El agradecimiento a estos hombres nunca será suficiente. Su esfuerzo hizo que el daño no fuera aún mayor. Gracias, Virgen del Carmen, por permitir que un año más nuestra Asociación de Amas de Casa estemos en tu presencia. Haz, Señora, que nuestros gobernantes acierten las decisiones que tengan que tomar para salir de tantos problemas que nos rodean. Ayuda, Virgen del Carmen, a cuantos hombres y mujeres que viven de su trabajo en el mar para sustento de sus familias. Gracias a los hombres y mujeres que forman la comisión de estas fiestas que todos celebramos en tu honor. Y bendice, Señora, a cuantos estamos hoy en tu presencia y a esos marinos que navegan por otros mares, que hoy no pueden estar aquí contigo, pero con orgullo te honran por todos los confines de la tierra.
Comenzamos ahora con la oración a los fallecidos en el mar y a aquellos cuyas vidas han estado ligadas a él. Rogamos permanecer en respetuoso silencio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Señor, escucha nuestra oración. El Señor esté con vosotros. Piadosa Madre del Carmen, protectora de todos los que sufren y de quienes se purifican para participar en el gozo celestial, escucha nuestras oraciones. Te encomendamos a nuestros hermanos ya fallecidos, especialmente a los fallecidos en la mar, y a todas las benditas ánimas del purgatorio. Intercede ante tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para que sea con ellos juez misericordioso y les perdone las culpas que en su fragilidad cometieron. Vela por quienes seguimos en este mundo y concédenos la gracia de amarte y honrarte para siempre, para que tú nos guíes a tu Hijo y con él participemos de la gloria eterna. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz sus almas, las almas de todos los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Con el silencio de la oración y la entrega de las coronas para ser arrojadas en la mar, concluye este acto de homenaje.
Eso sí usted que no vaya a caer. Que vaya a caer casi de contado.